Hola, ¿vienen al museo? El Museo del Escritor es una colección de alrededor de 4.000 objetos y documentos que pertenecieron a diferentes escritores de lengua española. Nuestra idea es fundamentalmente conservar la memoria de los escritores, no solo de su obra, sino de su presencia personal. Los escritores forman parte de nuestra vida, muchas veces mejor o más, digamos, más cercanamente que nuestro entorno próximo, porque nos forman, nos acompañan y nos hacen divertir. En realidad son personajes importantes de nuestra vida. Es por esto que reunimos lo que llamamos objetos afectivos, es decir, objetos que han tenido alguna significación importante para los autores. No nos interesa especialmente que el objeto tenga un valor intrínseco en sí mismo, sino que hayan tenido una presencia importante o constante o alguna referencia, algún recuerdo importante para su propietario, es decir, para el escritor que los tuvo, los usó y disfrutó de ellos. Dentro de ellos están, por ejemplo, los de Juan Carlos Onetti que tenemos aquí, y hoy tenemos también, por ejemplo, la presencia de Dolly Onetti, que fue su esposa y que también nos puede hablar de estos objetos. Esa foto es maravillosa, me encanta. Esa es la mejor foto de Juan. Esta. No. Bueno, Juan escribió La vida breve y lo dedicó a Luis Valleverres, que era el presidente del Uruguay que él adoraba. Cuando hablábamos algún grupo en un café de Luis Valle, Juan obligaba a todo el mundo a pararse y decir viva Luis Valle, porque era un fanático, y era un gran presidente, un tipo muy culto, ¿no? Que lo quería mucho a Juan. Y él había dicho, por eso fuimos al Uruguay, que a Juan le iban a dar un puesto en París como agregado cultural, y no salió. No salió, es una pena, porque en esa época Juan era joven y hubiera aprovechado y hubiera ido a los museos, porque sabía muchísimo de arte. Hay una anécdota, sigo bifurcando, sobre el arte, que él durante todo un verano fue a ver una obra de Picasso que se llamaba La cortesana del collar de perlas o algo así. Y se enamoró de eso y quiso comprarla. Y lo echaron del trabajo y con ese dinero iba a hacer una tentativa de comprar el cuadro. Y un maldito amigo le tenía una fija, ¿sabes lo que es una fija? En las carreras, y lo perdió todo. ¿Te imaginas si hubiéramos tenido un hermoso Picasso? Bueno, nunca pude ubicar, a ver, ¿cuál es ese cuadro? No, estuve mirando por todos lados. Bueno, volviendo a Valleverres, Juan no quiso dedicárselo mientras que él era presidente. Le parecía como... que era como pidiendo algo y no pedía nada, él lo que quería era homenajearlo. Entonces esperó que saliera y luego se lo dedicó. Bueno, Citarrosa era muy famoso en Uruguay, conocen, ¿no? Sí. Y acá, estando acá en Madrid, a ver que sacarlo bien de cerca, ahí dice para Dolly y Juan. Era un gran cantante y además tuvo que rajar del Uruguay y estuvo muy mal acá con el poeta Enrique Strázulas. No tenés nada de Strázulas, no. Y él quiso hacer una grabación, me llamó a mí, entonces grabamos de noche y era Guitarra Negra, que después fue muy famosa, ¿no? Y pobrecito, lo pasó muy mal. Estos uruguayos sufren horrores cuando salen del país. Bueno, ahora seguimos con... Este es uno de juguete, ¿no? Sí, es juguete, sí. Sí, no, pero prohibido las armas. Juan jugaba muchísimo con pistolas de juguete con los niños que venían a visitarlo. Pero ese parece de verdad.
pero también tenía casi una obsesión con las armas y siempre quiso tener una Colt 22. Y resulta que mi abuelo, que era un aventurero porque había ido por el mundo entero, tenía una Colt porque lo guardaba en un cajón con mucho miedo de la abuela porque cualquier cosa estaba arma. Y Juan lo tenía y jugaba con esa Colt y le metía las balas y las sacaba de noche, mientras que tomaba un traguito de vino y yo, guau, con susto. Bueno, al final se lo regalamos a unos amigos que estaban en la, ¿cómo se llama? No en la guerrilla exactamente, pero medio clandestinos, y desapareció. Dios sabe dónde terminó el revólver. Maravilloso caricaturista que trabaja en Clarín hace años y muy amigo de Juan de la época de Uruguay. Los dos trabajaban en el diario Acción. Juan lo odiaba porque era horario matutino, él trabajaba de tarde, no de mañana, pero eso es lo que le dieron, así que tuvo que ir. Y me contaba que Sabat era muy temperamental y algunas veces se enojaba, no quería trabajar o tenía alguna bronca, entonces se encerraba en una habitación así del diario y tocaba que tocaba el clarinete. Tocaba bastante bien, le gustaba lo clásico, Mozart, los blues, jazz, lo que quieras. Era un genio, maravilloso. ¿Qué más? Bueno, los anteojos de Juan, no hay nada para contar ahí. Él era muy... leía sin anteojos y esto lo usaba para mirar de lejos. Yo creo que hasta cierto punto se arruinó la vista de niño porque leía con velas, o la madre venía a ponerlo a hacer dormir y ponía la vela y seguía leyendo. Y además casi no iba al colegio, se escapaba a la biblioteca. Y en la biblioteca había muy mala iluminación, se veía muy mal. Hay unos ceniceros que no sé quién se los dio, pero claro, lo que dice Petrus y Larsen, ya Juan lo usó muchísimo, viste que está todo. Juan tenía una mesa redonda en Uruguay, que tenía una tapa de vidrio, y cuando se rompió la tapa de vidrio, ponía los cigarrillos sobre la mesa, y esa mesa es una obra de arte, porque todo marcas de negro de los puchos, así. Eso quedó allá, en Montevideo. Luego tenemos a la, ¿cómo se llamaba? Ay, Raúl, ¿te acordás? No, se fue. Esto es una campana. Juan llamaba mucho de la cama con campanas, entonces mucha gente le regalaba campanas hasta que puse una eléctrica y era mejor. Y esto era famosa porque venía de una historia de las ferias de antes, muy lejanas, cuando se veía la mujer más gorda del mundo y estas cosas. Y esta era, se me fue ahora, un nombre raro, pero una mujer que aparecía solamente en la cabeza, que era un trabajo de espejos. Entonces uno le hacía una pregunta y ella contestaba. Entonces Juan escribió acá, pero no sé si lo podés ver, después a lo mejor lo podés cerca. No contesto a bobadas o algo así, a ver si lo podés agarrar porque es bueno, porque decía, yo digo, bueno, la flor azteca, eso se llamaba, preguntarle a la flor azteca, y después escribió eso. Bueno, voy contando que Juan preguntaba qué quiere. Bueno, yo le preguntaba, ¿qué quiere para Navidad? Y él dice, me gustaría tener un globo terráqueo para estar mirando, porque él leía muchísimo la prensa, bueno, después de haber trabajado en una agencia de información, te imaginas. Y cuando se lo dimos, se quedó medio decepcionado, porque dijo, es muy bien, porque su mesa era medio chica y estaba lleno de cosas, de libros, de botellas, de lo que quieras. Y entonces al final no pudimos que poner un lugar arriba y no le sirvió. Y estaba el hijo de Jorge Ionetti con él en esa Navidad también. La misma noche, está mi violín ahí atrás. Bueno, ok. Chao, chao.
escribo porque es un vicio que tengo. Tengo el vicio de escribir como el vicio de leer. El Museo del Escritor fue fundado en septiembre del año 2010. Reúne escritores de lengua castellana, es decir, tanto españoles como latinoamericanos. Comenzó con una colección no pequeña, no tan pequeña, pero que teníamos de algunos autores y que nos pareció interesante en lugar de tener guardada que la gente la pudiera ver. Y la verdad, como la idea evidentemente resultó interesante y novedosa, mucha gente se sumó a ella y gracias a la colaboración de escritores, de sus herederos o de gente que fue allegada a algún escritor determinado, la colección ha crecido mucho. Hemos hecho ya 2 ampliaciones y tenemos prevista la tercera para dentro de muy poco, con la finalidad de poder mostrar todo el material que tenemos, que la verdad es de mucha importancia. Bueno, en este momento hay representados más de 80 autores, además de Juan Carlos Onetti, hay autores de, por ejemplo, como Antonio Gamoneda, Ramón Gómez de la Serna, Rafael Alberti, Miguel Delibes, Antonio Muñoz Molina, para hablar de latinoamericanos, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Victorio Campo, Ricardo Piglia, Alejandra Pizarnik, Domingo Faustino Sarmiento, Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez.